Bueno, séntome aquí, pero tranquilos que vou nos deixar conversar a eles, non vou estar aquí. Estábamos esperando facendo un pouco de tempo porque iba a vir máis xente que estaba polo camiño, pero temos que ir arrancando porque ás 11:30 despois temos aquí outra cousa. Nada, moi bo día, gracias por vir ao Festival de Cans, o Baixo de Carlos, que é o noso espazo dos coloquios, neste coloquio que se convertiu nun clásico do Festival de Cans, que é o Café Dromedario, que temos aí o noso patrocinador, que facemos con CREA, que é a Asociación de Directores e Directoras de Galicia, que está aquí representada polo meu amigo Fon Cortizo, e hai aquí outros cineastas como Gaspar Brullón, como Juan Lesta, que forman parte de CREA, e hoxe é un honor para nós recibir a un cineasta portugués que, bueno, dos máis salientables do momento en Portugal, e con unha obra moi interesante que estuvemos vendo a semana anterior no ciclo que fixemos da súa retrospectiva, e que pola tarde poderemos ver as súas curtametraxes que, bueno, que tamén entraron pola porta grande no seu momento en festivais internacionais. Entón pido un aplauso para recibir ao meu amigo Joao Nicolau. E cédolle a Fon e a Nicolau para que, bueno, para que un pouco guíe Fon a conversa, pero xa sabedes que aquí o que nos gusta é no momento dado abrir e que participedes e que preguntedes, porque así aproveitamos a presencia de Joao aquí, que tampouco vai haber moitas oportunidades, ou esperemos que sí, no futuro. Sí, por que non? Bueno, pois eso, en Decrea, como sempre, estamos encantados de estar no Festival de Cans, que sempre nos acolle moi ben, e encantados de ter aquí a Joao. Antes, aí afora, lle comentaba que, bueno, eu o ano pasado en Cans estrei Nove Fugas, que é unha longametraxe que agora mesmo están en Filmin, onde tamén podedes ver os traballos de Joao, bueno, dúas das súas pelis, John From e Tecnoboss. Curiosamente, cando fun a buscar para ver a peli Tecnoboss, pois me atopei que entre as películas similares que recomendaban estaba Nove Fugas. Me fixo especial ilusión, a verdade. Que sí que hai certos elementos que as unen, non? Nove Fugas é tamén un musical de algún xeito, e Tecnoboss é tamén un musical. Bueno, gustaríame empezar un pouco por aí. Si fago referencia a Nove Fugas é por pura coincidencia, pero... Está bien, se va aquí dos. Pero bueno, en principio o que queremos é escoitar a Joao. Aproveitando esta conexión musical, penso que no cine de Joao a música ten un papel sempre moi importante. Eu lle comentaba que só puiden ver, desculpa por non coñecer o resto da filmografía, pero só puden ver John From e Tecnoboss, que son as dúas últimas longametraxes. En esas dúas últimas longametraxes sí que hai un papel da música como que está claramente identificado, pero que é moi diferente, non, entre as dúas. Como ves ti a música no teu cine? Que papel, como a enfocas, non? Eu, mirando John From e Tecnoboss, vexo que en John From pois a música ten un papel como máis natural, non? Como que aparece en certos momentos no que pois como na vida cotiá, non? Pois escoitamos música. E en Tecnoboss ten un papel similar, pero en outra dimensión, non? Tamén ten un acceso á fantasía, non? A través da música e do canto, non? Entón, bueno, eu gustaríame saber pois máis sobre ese concepto da música no teu cine. Bueno, antes de más, gracias a todos por estar aquí. También quería agradecer la invitación del festival de haberme traído. Estoy muy contento, y aunque sea la mañana, yo voy lento por la mañana. Estoy muy... Ok. Y no, la verdad es que la música es, digamos, un interés o una pasión para mí anterior al cine. Yo no estudié cine,
y tampoco música, pero digamos que mismo antes de empezar a trabajar en el cine ya estaba ahí metido pues con bandas de amigos y siempre, bueno, buscando discos, yendo a conciertos, así que es una vivencia para mí, digamos, casi más cotidiana que el cine. Bueno, el cine sí es una vivencia cotidiana porque trabajo en eso, pero digamos que creo que puedo decir que la música me ha formado más. Entonces para mí resulta natural desde el momento que estoy escribiendo un guión que pense también en la música como, digamos, como una materia básica para construir las películas. De esas dos que has hablado es curioso porque John Frum es la que tiene menos música en directo. Yo suelo filmar mucho la música en directo, de hecho, digamos, exijo a los actores y actrices que sepan cantar o tocar algo. Y en John Frum eso no sucede tanto, no porque no podían las chicas, porque sí podían, pero ahí me interesó más experimentar diferentes formas de utilizar la música en el cine. Y ahí en John Frum es la única vez, creo yo, en mi filmografía que hay la utilización de música como score, ¿no? Como música de hondo clásica. Hay una secuencia que es creo la primera vez que la utilizo. Y en Tecnovoz, pues, digamos, es un musical de esos en que el personaje pasa de hablar a cantar en una misma secuencia. Y ahí, bueno, lo que me interesó es ver, a mí me gusta mucho el musical clásico de finales de los años 50, bueno, un poco la herencia de Vincent Minnelli, y me gusta ese lado, digamos, casi más naif del cine, pero yo sé que el espectador y nosotros propios directores no somos los mismos porque el cine no es lo mismo que en los años 50. Y entonces me interesó ver hasta qué punto se puede hacer hoy en día un musical, hasta qué punto está nuestra creencia en eso. Digamos que el reto que me he propuesto en Tecnovoz ha sido eso, ver cómo yo como primer espectador, digamos, podía seguir creyendo en ese dispositivo. Y bueno, eso. Además, como has hablado también en Tecnovoz, la música, Tecnovoz es una película que está muy centrada en un personaje, es casi como un tour de force sobre el personaje, y la música permite que conozcamos diferentes aspectos de él también. Útil. Indo a Tecnovoz, a min interesoume saber primeiro como foron rodadas as partes musicais, si hai unha grabación en estudio no que se grava xa a voz ou si había partes que as vía tan naturais que pensaba isto tivo que ser grabado na rodaxe, non, a voz. E como se integraron no guión as músicas, en que momento aparecen, non? Porque ao ser unha película que narra dende as cancións, non? Gustaríamos saber si a composición musical ou incluso as letras pois xa estaban nese guión. Bueno, son dos preguntas y es interesante porque Tecnovoz yo creo que ha sido mi película más escrita. Es decir, yo intenté un poco para romper el ciclo de producción, digamos, de largos metrajes, que siempre son 3, 4 años. Entonces, como, digamos, por cuestiones personales que estábamos hablando, como yo he sido padre el invierno 2013, y John Frum era una película de verano, decidí no filmarla en 2013, porque quería disfrutar, mi hijo, y entonces ¿cómo se dice? Postergué un año al verano 2014, y en ese año escribí Tecnovoz, la primera versión,
para que después, mientras hacía John Frum, se podía financiar y todo eso. Bueno, al final no salió tan bien, bueno, por cuestiones, digamos, meramente burocráticas, no interesa aquí, pero la verdad es que desde la primera versión del guión hasta el rodaje tuvimos la oportunidad de escribir bastantes versiones, de ir afinando los diálogos, y una de las cosas que hicimos, yo para Tecnovoz contraté a 2 compositores amigos. Por primera vez Tecnovoz es la única película que no tiene ni una música mía, porque yo los hago como amateur bueno, hay gente que dice que hago películas para que ponga mis canciones dentro, pero de esta vez no, yo sabía que para lo que quería yo, bueno, necesitaba, digamos, alguien más competente. Entonces invité a 2 compositores de ondas distintas, uno más ligado, digamos, a una canción más popular en portugués, que es un arte dificílimo, en mi entendimiento, escribir en portugués canciones, digamos, más pop, o que tengan, digamos, un cuño, bueno, más tradicional o popular, y otro que es un guitarrista, sobre todo experimental, pero que yo sabía que tenía algunas canciones que no acababa de, digamos, de concretarlas porque no escribía, y entonces de ese choque, digamos, salieron las composiciones de Tecnovoz, y por primera vez hicimos una residencia de una semana, yo y mi hermana, con quien escribo las películas, y los músicos, para que no había diferencias entre cuando el personaje habla solamente o cuando el personaje canta, o sea, que sea más un continuo de, digamos, el aspecto lírico, ¿no? Y ha sido muy curioso porque esa primera versión que he escrito, esa la he escrito yo solo, y escribí todas las letras, pero cuando los di a los compositores, y yo sé, como, bueno, para hacer canciones, dice, bueno, estas letras que están aquí es solo la situación de la escena, puedes cambiar lo que quieras para que va bien con la música, y de hecho así sucedió, y ha sido una experiencia increíble porque estábamos trabajando los 4, que después fueron 5, porque yo quería tener 2 compositores y un director musical, que después tenemos las composiciones cerradas, el director musical ahí trabajaría con los actores, trabajaría conmigo para el rodaje. Al final el director musical también se dio muy bien y acabó también componiendo un poco, y entonces estábamos ahí los 5, y de hecho la música empezó a ganar vida propia. Entonces hay escenas de la película que son proposiciones de los músicos, y que tuve yo que acomodar, que no estaban previstas en el guión, pero dentro de esa residencia que hicimos de una semana, que después pasado... Bueno, hay 2 momentos. Uno, cuando llega al hotel y hay ese grupo que está haciendo un check-in en el hotel. No, ahí, eso ha sido idea de los músicos, y bueno, y lo escribimos para que pudiera salir. Y la otra es cuando una de las veces que vuelve a Lisboa, que canta para la máquina del peaje. Eso ha sido porque hicimos esa residencia fuera de Lisboa, y uno de los compositores después estaba llegando a Lisboa y se acordó de esa situación que está cantando para una máquina que sustituye a una persona, y me llamó otro día, mira, y me llamó ya con la música hecha, mira, hice esto porque me acordé después de esta semana y tal, y no, yo lo encontré muy bien y tratamos de acomodar, o sea que ahí es... Hay una secuencia anterior na que aparece o OPS, sí. que esa entendo que tamén a meteches para justificar que despois a canción vai...
No, esa secuencia anterior ya estaba pensada, porque ahí en esa primera lo que más me interesaba era, digamos, filmar esos espacios que no damos mucha importancia, que hablamos como de no lugares, ¿no? Como un peaje, como una estación de servicio de la autorruta, que son lugares donde creo yo que hacemos parte de nuestra vida, pero que nunca tienen, no sé por qué, dignidad para estar en las películas, y como los supermercados o eso, y a mí, bueno, no sé, quizás yo sea un poco materialista, versión Marx, pero me interesa, bueno, filmar los personajes en esos lugares. Así que la música ha sido, bueno, tuvo esa historia de creación, y después, pasado un año, como todavía no teníamos, digamos, las condiciones para filmar, hicimos una otra residencia para concretar las músicas, y así que ha sido un trabajo casi paralelo con el guión, ¿no? Después, para el rodaje, para la segunda pregunta, ahí, bueno, ahí trabajamos más con el director musical, entrenando el actor, porque el señor que hace no es actor profesional ni tampoco cantante. Ahí descubrir los tonos que le iban bien, descubrir una manera porque son muchas canciones de estilos distintos, una manera que él, digamos, representar sin cambiar mucho el chip, y lo que hicimos al final fue, pues, toda la música, toda la voz es grabada en directo, en el rodaje. Miguel tenía solamente hay una cosa, un in-ear escondido, donde salía solo una marca de tiempo y una pequeña armonía, un teclado, una guitarra. Y las tomas las dábamos por buenas cuando Miguel podía hacerlas en el tiempo correcto, para que después, en postproducción, nosotros estaríamos libres para añadir todos los instrumentales que queríamos. Sí, normalmente sí, muchas tomas, pero no tanto, bueno, no más que, bueno, algún caso sí, pero más cuestiones técnicas, porque a veces en la viatura, por ejemplo, para tener el in-ear, nosotros estábamos en otra viatura filmando, a veces se quebraba el señal, o sea, no tanto por Miguel, sino por la complejidad de hacerlas, complejidad técnica, digamos. Y bueno, excepto algunas secuencias como ese grupo rock que está al final de esa secuencia, que está en el hotel, eso ha sido directo. Ahí están los compositores tocando también, y no eso, o sea, lo hemos filmado como la manera clásica, creo yo, o sea, todas las músicas estaban hechas antes del rodaje, todas las músicas ya tenían, digamos, la estructura y el arreglo ya pensado, y después fue solamente en la postproducción, ahí, bueno, grabar con los músicos las partes instrumentales y eso. Bueno, bien, se escoita. Vou a seguir co tema da música, si queredes intervir, porque eu creo que podo falar a hora inteira ou a hora e media solo da música, así que se tedes algunha cuestión a introducides, porque personalmente me interesa moito o tema, e entón vou aproveitar que teño frescas as súas películas e vou a seguir coa música. Nesa secuencia que comentábamos da peaxe, non na parte cantada, sino na previa que aparece a peaxe, que é casi o principio da película, pareceme que esa secuencia é unha presentación total, non, do concepto musical que ten a película, non? E de feito a peaxe é unha especie de pausa, non? Pausa bueno, da realidade, non? Dese espacio da realidade, dunha parte de introducción musical na que a música funciona casi como se fora unha música extradiexética, non? E de repente ves que non, que a música é parte da historia, non? Non sei, pareceme que está aí como plantexado, e unha secuencia, por certo, bestial. A min
é a secuencia na que de repente xa estou metido na película ao 100%, porque crea esa atmósfera, non, que acompaña o devir da personaxe, e tamén te dá un pouco a clave para seguir vendo a película, non? Sí, ahora estabas hablando y me acordé de una cosa, es una parte con la música, pero me estaba yo pensando, porque me has hablado, ¿dónde vi esa idea del peaje? Y yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi segundo cortometraje, muchos años antes, tuve la idea de hacer una película solo como cuando hay cola por el peaje. Pero bueno, era solo esa la idea, lo que podía pasar con alguien ahí en la cola, digamos, en Lisboa, por ejemplo, en el verano, cuando se va a la playa un fin de semana, hay siempre una cola gigantesca para volver el puente después a Lisboa, y no sé por qué hay un fascinio que no acabo de explicarlo, o bueno, no tan un fascinio, más bien una fixación con ese tema del peaje, y yo me estaba acordando que dónde ha venido la historia del peaje de ahí. No, y la secuencia que hablas ha sido construida para que, bueno, en esa película me interesó, y por eso el señor tiene esa profesión de, digamos, representante comercial, que siempre está en su coche, ¿no? El coche como un espacio, digamos, íntimo, porque lo que me interesó ahí es poder filmar un personaje, digamos, fuera del juego social, y ahí, bueno, o bien lo filmaba en su casa o cantando en el duche, pero yo soy un poco púdico en eso, entonces el coche me pareció una situación más interesante, porque mezcla el privado, ¿no?, con el público. Cuando hicimos viajes largos de coche, nos abandonamos, empezamos cantando, empezamos pensando en nuestras cosas, y era esa la situación que me interesaba captar. Entonces esa música del inicio es la única música que no tiene letra. Él solo va cantando y bueno, yo la puse un poco como parte de la construcción. Primero va a empezar, o sea, el espectador no sabe que después va a haber muchas más canciones con letra y eso, y me interesó poner esa música que es casi como no sé, algo casi como una improvisación jazzística, ¿no?, digamos, de estética, y que solo iba cantando por encima. Y después empieza cantando en el coche solo, después hay personas que entran en el coche y cantan también, y después al final se sigue cantando fuera del coche, ¿no? Porque al inicio estaba muy estructuralista, yo quería solo que cantara solo dentro del coche, ¿no?, como si fuera una especie de estudio, pero después, y también con ese trabajo con los músicos, decidimos no hay, porque bueno, lo estamos aprisionando un poco, ya a partir de un momento puede cantar donde sea, y bueno, sí que estaba pensado, digamos, ese percurso de la música en la película. A min outra das cousas que máis me gustou da película é o actor, ou non actor neste caso, e a súa voz, non? Que pareceme que está relacionada con unha tradición de música popular, non? Ten unha voz que a min, bueno, o primeiro que me viu a cabeza é Mikel Laboa, que é un cantante vasco que me flipa, que ten un registro de voz moi similar, pero hai algo nesa forma de cantar, non? En isto que pasa tanto na música popular, non? De esa afinación que por momentos pode saírse esos microtonos, non? Que de repente pois fai que o sintas natural, non? Que o sintas que pode ser ti mesmo cantando, non? Pareceme como un dos elementos claves para que a película funcione tan ben, non? Entendo que sería moi complicado tanto o casting, non, como unha vez que atopachedes a persoa, pois traballar eso, non?
bueno, non sei se se traballa ou eso é animal, non? É salvaxe, ven coa persoa, non? Eso yo creo que ha sido la cosa que me ha dado más trabajo en la película, eso que estás hablando. Yo lo explico. Cuando empezamos la preproducción de la película, yo y mi equipo reducido, mi co-guionista, mi asistente, mismo el productor, creíamos, esto tiene que ser un actor profesional, porque se le exige mucho de representación, de texto, de música. Y normalmente yo no filmo con actores profesionales, los mezclo con no profesionales, pero siempre por una cosa o por otra los protagonistas eran actores no profesionales que después los trato de igual que los actores profesionales. Pero para esa teníamos seguro, no, hombre, un señor de 70 años no vas a encontrar un amateur que te va... Entonces hicimos un casting larguísimo de muchos actores de esas edades, más jóvenes también, porque después si escogieran un más joven la adaptaría un poco la película, más viejos también, bueno, pero como unos 40, y también cantantes de varios estilos, desde el lírico al pop, mismo a tradicional, muchos cantantes también. Y claro, conocí, bueno, personas muy interesantes, todas muy competentes, porque tenían ya toda su trayectoria de vida basada, digamos, en la performance, pero no me acababa de enamorar lo suficiente. Y una vez en una fiesta vi a Miguel, y una fiesta pequeñita, y vi cómo él se movía, cómo bailaba, y bueno, al otro día saqué su contacto y le propuse hacer. Pero es verdad que en una película que tiene canto, pero el personaje no es un artista, el personaje es un representante comercial. Y eso que hablábamos antes, a mí la música, bueno, infecta, digamos, el cotidiano y eso. Y no es necesariamente que la música que me guste más sea técnicamente perfecta, ¿no? Me interesa más, digamos, el lado vivido de la música. Y yo siempre le decía a Miguel, que lo quería hacer lo mejor posible, claro, mira, no te preocupes si das notas fuera del tono, eso que hablabas de normalmente, y mismos los cantantes profesionales, ¿no? Sabemos de esas grabaciones de estudio que cuando están con los cascos y solo escuchas la voz, no es la misma cosa, ¿no? No te preocupes, porque mira, tú eres un representante comercial, estás cantando para ti en tu coche. No, nadie espera que sea un Pavarotti súper afinado, no es esa la idea. Pero después no es bien así cuando quieres poner instrumentales detrás, porque ahí tienen que estar afinados, ¿no? Si bien que el director musical llegó al punto de hacer en algunas canciones, de afinar las cosas entre, digamos, microtonos que no existen en la escala occidental, para que saliera más, digamos, natural con la voz de Miguel. Y pues eso, pero lo que pasa es que, y eso lo hicimos después, lo que pasa es que cuando miras en la película, como estás, bueno, involucrado en la historia, ya tienes una relación con el personaje, tienes la imagen, te suena natural lo que está cantando y esos micro defectos pasan. Pero si lo escuchas solo, sin la imagen, y eso lo hicimos, porque yo quería hacer, porque toda la música es original, y ha dado un trabajo, bueno, es un álbum, son 14 canciones, 15, ¿no? Entonces como teníamos los derechos, como teníamos todo grabado en estudio, bien grabado, y eso queríamos hacer un disco de banda sonora. Y cuando lo vamos a escuchar las mezclas sin la imagen, no va. Y ahí han sido
los compositores y el director musical, para proteger a Miguel, sobre todo, y dice, mira, no vamos a poder sacar el disco porque hay una diferencia entre, digamos, primero la captación de la voz, ¿no? Y los instrumentos, que pasa bien en la película porque hay todos los sonidos ambientes, todo el ruido del coche, todo eso, pero si las sacas en la banda sonora de los ambientes y es solo instrumentos con voz, ahí sabes que la voz ha sido captada en un sitio diferente, ¿no? Y después para 1 o 2 temas de promoción intentamos hacer solo la voz de Miguel en el estudio y ahí no es la misma cosa. Mismo la manera de vivir, él de estar en un estudio negro cerrado, de pie cantando, no era la misma cosa que estar representando y viviendo la película, porque no es un cantor. Y entonces ha sido curioso eso, no solo hemos podido sacar la banda sonora en una edición DVD en Francia, porque está con y los músicos solo querían, bueno, solo no lo podemos, digamos, vender como un objeto solo para gente que ve la película, ahí se puede escuchar. Y al final hicimos la banda sonora, pero no con mezclas diferentes, sino cortes de la película, con todo, con el son directo, a veces con un finalcito de diálogo y después empieza la canción. Eso es muy interesante. Y todo eso porque queríamos preservar esa cosa natural que cuando del canto, ¿no? O sea, la única, como dice, la única cosa que teníamos que tener bien era que cantar en el tiempo, ¿no? Porque eso ahí, si estaba fuera del tiempo, no se podía hacer. Pero hay casos, hay 2 casos al menos, donde Miguel y los otros actores también huyen un poco del tiempo, pero viendo en la película no hace problema. Y ahí, como la toma era mejor por otros aspectos, lo decidimos mantener. Sí, comentaba o de esa voz, non? Que sona popular, non? Que de repente pois te leva a algúns dos cantantes de esa música popular fai que se sinta natural, pero entendo que un dos retos, non, a hora de crear a película é precisamente como facer esa integración para que a música evidentemente un musical e hai certos códigos que te permiten, non, que de repente cante, non? Pero entendo que tamén é un dos retos, non, como ir integrando para que eso sexa de algún xeito natural, non? A voz axuda, pero hai outros elementos, non, outras técnicas que entendo que utilizas e que entendo que formaban parte tamén do guión, como pois a escena que comentabas de a banda que está tocando en directo, non, que pois de repente a música está aí, hai unha especie de proba de son e el se pon a cantar de repente, non? E en ese punto da película xa o sintes natural, o sea, pois este home canta ata o punto de meterse en un ensaio, non sabes si é fantasía ou realidade, pero xa estás metido aí. Para min esa gran cuestión de como traballaches para conseguir esa integración, como me imagino que sería parte do máis complexo de idear, non? De plasmar sobre un guión algo que despois flúa naturalmente na película, ¿no? Sí, bueno, todo eso que hablábamos y también una cosa que a mí me interesa en el cine, y no solo tiene que ver con la música, pero es que no hablabas, ya no sabemos si es realidad o no, porque bueno, el señor va cantando en el coche y después le aparece un grupo de viajeros que está haciendo check-in en el hotel y le contesta cantando, y después él les contesta y sigue yendo por el bar del hotel y está el grupo ahí de hotel haciendo check-in, él se mete en la canción del grupo. Y ahí, a mí ahí lo que me interesa más es que no haya mucha diferencia entre lo que es realidad o fantasía, ¿no? Para mí, para eso está el cine, para que podamos poner con el mismo peso cosas que, digamos, en la vida cotidiana tendemos a separar mucho.
E digo que despois hai un salto, non? Cando decides ensinar o escenario, a escena, non? Esa decisión que de repente volve a funcionar, se ve que é natural, que de repente hai un decorado, non? En que momento aparece, como a tomas? sí, bueno, hace parte de la misma cosa, o sea, a mí me interesa, y la música, digamos, concurre mucho para eso, ¿no? Para que se pueda hacer tránsitos de, digamos, de planos que fuera del cine son planos distintos, ¿no? De eso que convencionamos llamar realidad, a todo el otro que no. Y el cine los puede poner con el mismo valor. La música es una puerta de entrada para eso. Y ahí la utilización de los escenarios, digamos, artificiales, lo que me interesó fue, digamos, filmar los escenarios artificiales con la misma, digamos, como si fueran tan verdaderos como las autorrutas de verdad, como el hotel de verdad, como su oficina de verdad, ¿no? Y por eso vamos filmando justo al filmar hasta el papel de pared que está que hace ese escenario. O sea, son escenas de estudio, pero que no es un estudio para hacer de cuenta, ¿no? O para sustituir algo que no has podido filmar, sino que es totalmente asumido. Y bueno, eso se trabaja, bueno, digamos, como digo yo, cuando estás fabricando la película, ¿no? Porque eso no estaba previsto al inicio, después me surgió la idea, y también por cuestiones de producción estábamos pensando, mira, si vamos a filmar 4 o 5 viajes en la autorruta, cuesta mucho dinero. Desplazar el equipo, toda la policía, más los coches, es un lío filmar en viaturas, y a mí no me gusta particularmente las viaturas, no sé por qué lo hice, pero es un lío muy grande y cuesta mucho. Entonces empecé casi voluntariamente yo sabotando esa película y construyendo esa otra al lado con los escenarios. Y después me interesó también que, digamos, esa cosa de como el señor trabaja para esa empresa de, digamos, de seguridad y de datos de circulación, se llaman, ¿no? Cámaras de vigilancia, barreras, sensores y tal. Me interesó también hacer el juego entre lo que se ve en las cámaras de seguridad y digamos, los decorados reales y no reales, y bueno, para, digamos, para hacer una unidad con eso todo, empecé a meter más escenas de estudio, que al final, con ese proceso que hemos inventado del papel que rola, que al final no ha sido más simple que filmar en la autorruta. Y bueno, tampoco teníamos ahí todas las condiciones, porque filmar un coche en estudio también es con todas las luces, todos los reflejos, es el diablo. En coches yo creo que ya está, para mí. Sí, la próxima película será una película de, digamos, de época, es en el pasado, no es un pasado definido, pero es un pasado donde no hay coches. Eso... sí, bueno, puede ser cualquier siglo, 17, 19, no quiero estar rehén del rigor histórico, pero no hay coches, hay carrozas y ya está. En John Front tamén hai un coche que ten importancia, pero bueno, non te metes moito nel, pero hai un coche tamén, ¿no? Y ahora... Sí, un coche que va solo. Estaba alguien dentro, claro, lo conduciendo, no sé, ha sido no sé cómo se dice el término aquí, maquinista, ¿no? Gente que hace el movimiento de la cámara, y él se ha metido debajo y estaba conduciendo, no, pero bueno,
es que no me gusta de verdad los coches, pero siempre están, desde mi primer corto, que podréis ver más tarde también. Pues, bueno, vou a deixar xa o tema da música para pasar a... bueno, comentabas antes que traballas con actores, con non actores. A min interésame moito sempre o mundo do traballo cos actores, non? E ese traballo previo de ensayo con eles, e entendo que cando traballas con actores e non actores simultáneamente incluso, pois ese traballo é máis complexo. Como é ese traballo previo a unha película, non sei, referido a Tecnoboss ou a John From ou a que queira, non? Bueno, eso creo que ha venido de mi primer corto, porque en mi primer corto yo tenía algo de pudor en trabajar con actores profesionales, porque era mi primera experiencia. Yo pensaba, bueno, ellos ya saben mucho más que yo de esto que estamos haciendo. Entonces también para me proteger, para me sentir libre, digamos, para dirigir la cosa como quería, llamé personas que conocía, unas más, otras menos. El protagonista no lo conocía mucho, pero no era actor, es montador de sonido, y para que descubriéramos juntos el tono de representación, ¿no? Y por ahí empecé. Y le dije, bueno, tú vienes aquí y lo único que te pido yo es que tengas el texto decorado. No era que sean muchas cosas, y después el resto vamos viendo, ¿no? Y entonces el tipo viene y bueno, estábamos ensayando normal, después primero solo con él, después lo empecé a trabajar también con los otros con que compartía escenas, y ahí para hacer un papel de una señora mayor, ahí sí llamamos a una actriz profesional que llega y dice, bueno, vamos ahí a ensayar y tal. Yo le digo, bueno, yo le pedí, bueno, una escena corta, tiene el texto decorado, vamos a empezar a hacer. Hagan una vez libre, después yo voy dirigiendo un poco, vamos encontrando aquí todos juntos cómo va a ser. Y él dice, no, pero no voy a empezar a hacer sin que me hable de, digamos, del personaje, de cómo es, de cómo no es, de esto, de aquello y tal. Y yo ahí me di cuenta que, mira, yo no sé, bueno, sé que esta señora es, no sé el término en español, es la empleada doméstica de este, bueno, que trabaja en la casa de este chico. No sé más que eso. Ni sé si me interesa más que eso. Vamos descubriendo ahí. Y ahí ha sido una cosa diferente, ¿no? Y ahí entendí yo que la gente tiene expectativas distintas y de cómo trabajar. Y eso, después, sobre todo en mi primer largo, La espada y la rosa, que había ya más mezcla de actores con no actores, me interesó. Y los actores profesionales después estaban muy refrescados de trabajar con gente que no era, porque los tratábamos todos de igual. No hay, digamos, a partir de un momento en que yo contrato una persona, ¿no? Porque los actores profesionales o no, antes de más son personas. Yo contrato a una persona para trabajar, a partir de ahí los voy a tratar todos de igual y con la misma exigencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya hice algunas películas y descubrí que es la parte que más me gusta, es los ensayos, las repeticiones con la gente. Ahí podemos experimentar todo, podemos... y descubrí que de hecho no tiene por qué haber diferencia. Claro que un actor o una actriz profesional tiene mucho más, digamos, herramientas, tiene un control del cuerpo, por ejemplo, un control de la fisicalidad más, digamos, más intenso, ¿no? Y eso a veces puede ser interesante, puede que no. A mí me gustan también las imperfecciones de cómo nos movemos y eso, que no esté codificado. Pero así.
Además, yo ensayo como en el teatro, ¿no? O sea, no sé dónde está la cámara, ensayamos como en el teatro y después solo en el rodaje, ahí sí que pienso cómo voy a filmar. No, antes no, bueno, excepto, claro, secuencias particulares, que ahí sí, pero la mayor parte no, así que los actores tienen que estar preparados para que la cámara esté donde esté, ¿no? Sí, de feito no coche, pois a cámara vai un pouco onde pode, ¿no? Sí. Bueno, quedan nada, 2 minutiños. ¿Ya? Sí. A min se me quedan unha chea de preguntas por facer, pero como non fixeches vos ninguna todavía, si queredes, este é o momento, se non eu teño unha así última para concluir. Non? Vale, vou. Bueno, a min unha das cousas que vou a decir que máis me gustou das túas películas é que non hai maldade, non é, parece que todas as personaxes teñen un bo fondo, non? Que teñen como unha mirada limpa, que a propia narrativa da película apenas utilizas recursos para que avance a película narrativa, no que exista esa maldade, non? Que moitas veces é un recurso moi sinxelo, non? De crear conflictos a través de personaxes malignos ou de accións malignas, non? E no teu caso é como, non? Pois ves unha película na que parece que todo é bondade, non? Entendo que forma parte un pouco, non sei se de ti mesmo como persoa ou... No, yo soy malísimo, ¿no? De verdad. O sea, que sacas o mellor de ti nas películas. No lo sé. Me estás diciendo, así como lo has puesto, es un poco una novedad y me encanta, a ver, hay una cosa sí que es consciente, eso que has hablado de la mayor parte de, digamos, del cine supone un conflicto, ¿no? Y eso aprendí yo, que casi no vale la pena huir, pero el conflicto puede tener varias cambiantes, ¿no? Y claro, si hay alguien malo con intención maléfica, te hace más sencillo para el creador, ¿no? De hacer, pero también, digamos, menos interesante, ¿no? O sea, porque, digamos, ya está más tipificado, ya está más... y eso sí, conscientemente me quiero poner dificultades a mí. La otra cosa de la mirada limpia o de no haber maldad, eso ya es un poco preguntar a la araña porque hace la su, no sé cómo se dice en castellano, su tea, su tela, ¿no? No sé si te sé contestar en eso. Sé que yo ya aprendí, si algo aprendí es que si te propones hacer una película vas a pasar mucho tiempo con esa gente. Mismo que sean personajes, vas a pasar mucho tiempo con esa gente. Entonces, bueno, si es gente buena, está importante. Pero también es importante, y por eso dice que antes de ser profesionales o no profesionales, son personas. Y eso al final cuenta mucho cuando estás eligiendo la gente con quien trabajas, ¿no? No sé, quizás también para me proteger y porque, digamos, no tengo compromisos, felizmente, no tengo compromisos comerciales con el cine, no voy a tener que tener esta actriz o este actor tal que es muy bueno o muy buena, pero no lo soporto. ¿Sabes? Eso también cuenta, aunque sea subconscientemente, ¿no? Y es verdad que quizás esa idea te queda más porque Miguel, la persona que hace el protagonista, Luis Robisco de Tecnoboss, es realmente alguien que es una joya de persona. Y de hecho, quizás se me ha interesado trabajar con él, es porque él cuando aceptó mi reto de venir a hacer un casting para la película,
ha traído algo que yo veía en el personaje, que es, no tenía nada que perder. Él venía de jubilarse, dice, este loco me está invitando para hacer una película, y digo, ¿por qué no? Bueno, porque bueno, él consume mucho cine, mucha música, pero no sabía cómo se hacía. Y dice, bueno, eso. Y yo creo que quizás un poco intentando contestar a tu cuestión es que en Tecnovoz el tipo podía ser el tipo más normal del mundo, ¿no? Tiene un trabajo normal, tiene una situación normal, bueno, es divorciado, una casa normal, tiene un neto, un gato, no es nada de, digamos, podría ser el hombre común, pero tiene algo que yo creo, y eso solo descubrí después, que lo torna ahí único y a veces peligroso. Es que está bien con la vida. Y casi nadie está bien con la vida, ¿no? Sobre todo en las películas. En las películas tiene que haber siempre un malestar, sobre todo en el cine contemporáneo. Tiene que haber siempre un malestar y tal y eso. Y este señor no. Está bien, no, digamos, está solo pero no sufre tanto de eso. Se va a jubilar pero no sufre con la idea de jubilarse, tampoco sufre con la idea de no jubilarse si acaso el patrón ese ausente no le da la jubilación. Digamos que sobre todo está bien con la vida y eso digamos que quizás sea eso que pase esa idea y que lo encontré yo solamente después de hacer. Pois a verdade é que maravilla poder ver unha peli e sair con bo corpo e de coñecer a esa xente da que te faz amiga e esa bondade, non? Como unha experiencia moi diferente a ver unha peli de Lars von Trier, sabes? Que sales con dolor. Así que, bueno, grazas por eso, obrigado. Grazas ao Festival de Cannes por acollernos sempre tan ben, longa vida ao Festival de Cannes, grazas a Joao, por suposto, por estar aquí, grazas a vos por escoitar e por compartir este cachiño, e temos que rematar, aínda que me quedan 15.000 preguntas, non falamos de proxectos futuros, non falamos... Bueno, yo también quería agradecer y decir que hoy, mañana, hasta domingo estaré aquí por Cannes, siempre y eso, y también para eso está el festival, para que podamos hablar, conversar, estar por ahí, tomar una cerveza y nada, un gusto de verdad estar aquí. Pues... Muchas gracias.